Hola, me llamo Randy y tengo 64 años. He pasado la mayor parte de mi vida mirando las estrellas, preguntándome sobre el universo y tratando de darle sentido al infinito. Siempre me ha fascinado el cielo nocturno, desde que era un niño. Nací en un pequeño pueblo del Medio Oeste, donde las estrellas brillaban más claramente de lo que jamás hubiera creído posible. De niño, me escapaba por la noche y simplemente observaba las constelaciones, la Vía Láctea extendiéndose frente a mí como una historia no contada. No tuve muchos amigos cuando era niño, pero las estrellas siempre estaban allí, reconfortándome, arrastrándome hacia su misterio. Me convertí en profesor de astronomía y, durante los últimos 35 años, he enseñado en una universidad muy conocida. He dado conferencias sobre los ciclos de vida de las estrellas, la enigmática atracción de los agujeros negros y la inmensidad de las galaxias. Pero no era solo la ciencia lo que me mantenía enganchado, sino la sensación de explorar lo desconocido. Incluso ahora, a mi edad, me encuentro cautivado por la inmensidad del espacio y las infinitas preguntas que encierra. Físicamente, no soy muy atractivo. Soy bajo, un poco fornido, con el pelo plateado que está empezando a escasear. Mis ojos son grises y siempre parecen cansados, aunque no estoy seguro de si es por los años de observar las estrellas a altas horas de la noche o por las muchas conferencias que he dado. Nunca he sido la persona más extrovertida, y el mundo académico me vino muy bien. Siempre había libros, telescopios e investigaciones interminables para mantenerme ocupado. Vivo solo en una casa pequeña y tranquila en las afueras de la ciudad. No tengo mascotas ni familia, solo yo y mis pensamientos. Mis vecinos rara vez me ven, salvo cuando salgo para el trabajo o vuelvo a casa tarde por la noche, mucho después de que se haya puesto el sol. Cuando me pueden encontrar mirando las estrellas, buscando algo, aunque no estoy segura de qué. Tal vez sean respuestas. Tal vez sea una conexión más profunda con el universo, algo más allá de la ciencia, algo inexplicable. Pero después de todos estos años, he aprendido que cuanto más estudias las estrellas, más te das cuenta de lo mucho que no sabes. Hay momentos en los que siento que he visto el borde del universo, y sin embargo no puedo evitar sentir que hay algo acechando ahí fuera, justo más allá del alcance de nuestros telescopios, esperando a que lo descubramos. O tal vez esté esperando a que cometamos un error. En el mundo de la astronomía, me construí una reputación no solo como profesor, sino como alguien en cuyas teorías e ideas se podía confiar. A lo largo de los años, he publicado numerosos artículos en revistas que eran ampliamente respetadas en los círculos académicos. Mi trabajo sobre los agujeros negros y las ondas gravitacionales ganó reconocimiento, y muchas de mis teorías ayudaron a ampliar los límites de lo que sabíamos sobre el cosmos. Algunos incluso me llamaron pionero, pero nunca me gustó ese término. No me importaba el reconocimiento, solo estaba haciendo lo que amaba. Tuve la suerte de trabajar en algunos proyectos innovadores, uno de los cuales consistía en crear una serie de robots que ayudaban a los estudiantes a aprender sobre el universo. Estos robots estaban diseñados para simular entornos espaciales, mecánica orbital, movimientos planetarios e incluso simulaciones de agujeros negros. Tenían inteligencia artificial que se adaptaba a la velocidad de aprendizaje y las preguntas de los estudiantes, lo que hacía que los conceptos complejos fueran más accesibles para todos, desde estudiantes de secundaria hasta candidatos a doctorado. Se convirtieron en un elemento básico en las aulas de todo el país y pronto mis robots se utilizaban en instituciones de todo el mundo. La tecnología detrás de ellos era de última generación. Había pasado incontables horas afinando el software, los algoritmos y las capacidades de interacción, asegurándome de que los robots pudieran ser intuitivos y fáciles de usar. A los estudiantes les encantaban, traían las estrellas lejanas al aula, haciendo que el cosmos distante se sintiera más cercano, más tangible. Admito que sentí cierto orgullo al saber que mi trabajo ayudaba a despertar la curiosidad de la próxima generación de astrónomos y científicos. Pero incluso mientras ayudaba a otros a comprender las estrellas, no podía deshacerme de mi propia sensación de misterio. Había cosas que la ciencia no podía explicar, cosas con las que me topaba durante las noches que pasaba sola mirando el cielo. A veces, veía fenómenos celestiales que no encajaban del todo en las ecuaciones que había escrito durante toda mi vida. Cosas que no podía explicar, por mucho que intentara razonar con ellas. Y así, mi búsqueda continuaba.
Las teorías iban y venían, pero la búsqueda de esa verdad más profunda, algo más allá de las estrellas, tal vez, nunca me abandonaba. Era como si cuanto más aprendía, menos comprendía. No podía evitar sentir que había algo, más allá, algo que podía cambiarlo todo. Pero en ese momento, no sabía si estaba buscando respuestas en el cielo o respuestas dentro de mí. De niña, me crié en un pequeño pueblo donde el cielo nocturno no quedaba ahogado por las luces de la ciudad y las estrellas, incontables, brillantes e increíblemente grandes, siempre parecían llamarme. Mi padre, aunque no era astrónomo, tenía un amor inquebrantable por los misterios del universo. Era un hombre de ciencia, pero más centrado en el aspecto práctico de las cosas. Trabajó como ingeniero, construyendo cosas, máquinas, puentes, incluso alguna que otra estructura grande. Pero su verdadera pasión siempre fueron las estrellas. A menudo me contaba historias de fenómenos celestiales, constelaciones y las maravillas del espacio como si fueran mitos antiguos, hermosos y aterradores a la vez. Fue mi padre quien me introdujo al cielo nocturno. Recuerdo que, de niño, me sentaba con él en el porche, mientras una cálida brisa de verano nos rozaba la piel, mientras él señalaba las constelaciones. «Esa es Orión, el cazador», decía, mientras su dedo recorría las estrellas en el cielo nocturno. «Y ahí está la Osa Mayor. ¿Ves cómo se alinean las estrellas? Todo tiene un patrón, igual que en la ingeniería». Mi padre me regalaba libros pequeños sobre el espacio, generalmente llenos de ilustraciones de galaxias, nebulosas y, ocasionalmente, agujeros negros. Al principio, no entendía bien toda la ciencia, pero podía percibir el asombro en su voz cuando hablaba de ellos. Esos libros se convirtieron en mis tesoros, desgastados y con las esquinas dobladas mientras devoraba su contenido. Mi padre vio esta curiosidad en mí y la apoyó de todas las formas que pudo. Me compró un pequeño telescopio cuando tenía solo 8 años. Era sencillo, pero me permitió ver por primera vez las estrellas. Todavía recuerdo la primera vez que miré a través de él, la imagen de la luna nítida y clara, los cráteres y las sombras como un mundo nuevo que se abría ante mí. A medida que fui creciendo, mi pasión por la astronomía se hizo más fuerte y mi padre hizo todo lo posible por alimentarla. Nunca fue demasiado cariñoso, pero demostró su amor con acciones, invirtiendo en mi educación y siendo mi mayor apoyo en la búsqueda de un sueño que muchos creían que era una mera fantasía. Cuando tenía 14 años, mi padre me compró un telescopio más potente, un regalo que tenía un precio elevado. «Vas a necesitar el mejor equipo si quieres ver las cosas de las que estás hablando», dijo, con su tono pragmático habitual. «Si realmente quieres conocer las estrellas, tendrás que mirarlas con las herramientas adecuadas». Todavía puedo recordar la sensación de ese regalo, su peso, tanto literal como metafórico, como si fuera la clave para abrir el universo. En la escuela secundaria, decidí que quería ser astrónoma. Era algo que sabía en el fondo, algo que no podía ignorar. Mientras mis amigos se interesaban por los deportes o la música, yo pasaba las noches leyendo sobre estrellas, constelaciones y el trabajo de astrónomos famosos. Mi padre me ayudó en cada paso del camino, nunca cuestionó mi determinación. Me animó a buscar becas, a solicitar el ingreso en universidades que tuvieran buenos programas de astronomía. Cuando me aceptaron en una prestigiosa universidad con una beca completa, fue una victoria para ambos. Puede que mi padre no comprendiera del todo las complejidades del universo en el que me estaba sumergiendo, pero siempre estaba allí, orgulloso y callado. Las lecciones que me enseñó no solo tenían que ver con las estrellas, sino con la perseverancia, con llegar hasta el final, sin importar lo difícil que fuera. Me enseñó que las estrellas no eran lo único que valía la pena estudiar. También estaba la disciplina del trabajo duro y la comprensión de que incluso los problemas más complicados tenían soluciones, si uno era lo suficientemente paciente para encontrarlas. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que mi padre fue mi primer mentor real, no en astronomía, sino en las formas de pensar. Me enseñó a abordar los problemas metódicamente, a comprender los fundamentos antes de sumergirme en los complejos misterios del universo. Su influencia me ayudó a alcanzar alturas que nunca creí posibles. Pero, en cierto modo, creo que me estaba preparando para algo más grande, algo que no entendería hasta mucho más tarde en la vida. Y así,
Desde muy joven, la astronomía se convirtió no solo en una pasión para mí, sino en una herencia, un legado transmitido de padre a hijo. Me dio las herramientas, tanto literales como figurativas, para navegar por las estrellas, para comprenderlas de una manera que pocos podrían. Y, en cierto modo, siempre sentí su presencia cuando miraba el cielo nocturno. No era solo mi padre. Fue quien me ayudó a ver el universo, no solo como un campo de estudio, sino como un ser vasto y vivo, lleno de secretos que esperan ser descubiertos. A medida que fui creciendo y mi carrera comenzó a florecer, se hizo evidente que la influencia de Randy me había superado con creces la relación habitual entre padre e hijo. Su sutil mentoría, llena del silencioso estímulo que me brindaba en mis búsquedas, me había convertido en una figura respetada en el campo de la astronomía. No pasó mucho tiempo antes de que me invitaran a todo tipo de programas, ya fuera un programa de divulgación científica en la televisión, un documental sobre el espacio o una serie de conferencias públicas. Me convertí en una especie de nombre conocido en mi campo, conocido por mi profundo conocimiento de los agujeros negros, los sistemas estelares y la naturaleza de las galaxias. Las invitaciones empezaron a llegar cuando tenía más de 40 años. Las instituciones, ansiosas por sacar provecho de la experiencia que había acumulado a lo largo de los años, me pidieron que fuera a hablar en sus conferencias. Las universidades me invitaron a dar conferencias como invitado y a menudo me pidieron que participara como panelista experto en debates televisados sobre la exploración espacial. Al principio era extraño. Estar en televisión parecía algo sacado de un sueño, pero con el tiempo me fui sintiendo más cómodo. Lo que parecía una experiencia surrealista empezó a parecerme un día más en la oficina. Cada vez que viajaba a una nueva ciudad para dar una conferencia, pensaba en Randy, en cómo, a pesar de su falta de educación formal en el campo, él fue quien primero me mostró el camino. No fue la formación académica lo que me formó tanto como la fascinación que me inculcó, el amor por el cielo nocturno que se convirtió en una obsesión para toda la vida. Me paraba frente al público, ya fuera en un aula pequeña o en un gran auditorio, y explicaba teorías complejas de la forma más sencilla y clara posible, tal como lo había hecho mi padre todos esos años atrás. Pero no se trataba solo de enseñar o dar conferencias, se trataba de ser parte de algo mucho más grande. El reconocimiento que recibí fue un recordatorio constante de que lo que estaba haciendo era importante, de que mi trabajo estaba contribuyendo a una mayor comprensión del universo. Y aunque disfruté de la atención hasta cierto punto, fueron los momentos de descubrimiento personal, cuando estaba solo, reflexionando sobre los misterios del espacio, los que realmente me brindaron satisfacción. Pasé mis años viajando a varias ciudades, visitando diferentes institutos, siempre ansioso por compartir mis últimos hallazgos, teorías o ideas. Me encantaba el intercambio de conocimientos, la forma en que una conversación podía generar nuevas ideas, podía llevarme por un nuevo camino que aún no había considerado. Al estar rodeado de tantas mentes brillantes, a menudo me sentía como si fuera solo una pieza más del gran rompecabezas de la comprensión del cosmos. Uno de los momentos más destacados de mi carrera fue una gira de conferencias de un año que realicé por Europa. Visité instituciones en Londres, París, Roma y Berlín, cada una con su propia historia única de logros científicos. Fue allí, en una pequeña sala de conferencias en Múnich, donde tuve una epifanía, algo tan simple pero profundo. Mientras hablaba con un grupo de jóvenes estudiantes sobre las propiedades de los agujeros negros, me di cuenta de que no solo estaban aprendiendo de mí, sino que me estaban inspirando. Sus preguntas, su curiosidad, despertaron algo dentro de mí que no había sentido en mucho tiempo. Fue un recordatorio de que, sin importar cuánto sepamos, siempre hay más por descubrir, siempre nuevas preguntas por responder. Sin embargo, a pesar de los elogios y el reconocimiento, había una soledad. No era la soledad de estar solo, no. Tenía el apoyo de colegas y amigos, una red de mentes brillantes. Pero había una profunda sensación de aislamiento cuando pensaba en el viaje que había hecho. Randy, aunque siempre estaba en mis pensamientos, se había ido. Su presencia, antaño tan fuerte, se había desvanecido a medida que ascendía más alto en el mundo académico y el reconocimiento. A veces me encontraba mirando las estrellas, como había hecho tantos años atrás con mi padre,
y sentía un profundo vacío. Sin embargo, ese vacío no era tristeza, sino añoranza de la sencillez de aquellos primeros días. Quería compartir con él mis descubrimientos, contarle lo que había aprendido, escuchar sus tranquilas palabras de aprobación. Quería oírle decir: «Lo has hecho bien, hijo». Pero sabía que eso no era posible. Lo que sí era posible era continuar con su legado. Cada vez que daba clases, cada vez que hablaba ante una nueva generación de estudiantes, estaba llevando adelante ese legado. Sabía que Randy estaría orgulloso, no del reconocimiento ni de los premios, sino del hecho de que me había mantenido fiel a la maravilla que despertó mi curiosidad hace tantos años. Fue esa fuerza impulsora, esa conexión con mi padre, lo que me mantuvo en marcha, incluso a medida que los años se acumulaban y el trabajo se volvía más exigente. Y me di cuenta, mientras viajaba de ciudad en ciudad, de que no solo estaba compartiendo mi conocimiento, estaba honrando la influencia de mi padre, su inquebrantable fe en mí. Con el paso de los años, las exigencias de mi vida profesional se hicieron más pesadas, pero también lo fueron mis ambiciones. Después de décadas de estudiar las estrellas, los agujeros negros y las galaxias, empecé a sentir la necesidad de algo más, algo que me empujara más allá de los límites de lo que ya había estudiado. Me di cuenta de que había dedicado gran parte de mi carrera a los cuerpos cósmicos dentro de nuestro sistema solar y las galaxias que podíamos observar desde la Tierra, pero que había un vasto universo ahí fuera, todavía envuelto en misterio. Había cuerpos cósmicos más allá de nuestro sistema solar, orbitando estrellas que apenas podíamos ver, en lugares a los que ningún ser humano se había aventurado jamás. Y así, un nuevo proyecto comenzó a tomar forma en mi mente, un proyecto que desafiaría todo lo que creía saber y ampliaría los límites de la investigación astronómica. Quería estudiar los cuerpos cósmicos que se encontraban más allá de los confines de nuestro sistema solar, esos misteriosos planetas, estrellas e incluso objetos errantes que flotaban en el frío vacío del espacio interestelar. Quería entenderlos con más detalle. Cómo se formaron, cómo evolucionaron y qué papel desempeñaron en la danza cósmica del universo. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de lo poco que sabíamos en realidad sobre estos objetos distantes. Solo habíamos arañado la superficie. ¿Qué había allí afuera, esperando a ser descubierto? ¿Había otros sistemas como el nuestro, orbitando soles distantes? ¿Había planetas hechos de materiales que ni siquiera podíamos imaginar? ¿O había vida más allá de la Tierra, en algún lugar, oculta en los confines más lejanos del cosmos? El proyecto era ambicioso y requeriría de toda mi concentración y experiencia. Empecé recopilando datos de varios telescopios espaciales, Hubble, Kepler y otros observatorios que habían recopilado imágenes y datos de estrellas y planetas distantes. Sabía que nuestra tecnología actual no era capaz de observar directamente estos objetos en detalle, pero al estudiar los datos que habíamos recopilado a lo largo de los años, esperaba construir una imagen más clara de lo que había allí afuera. Fue durante estos primeros meses de planificación que me di cuenta de que necesitaba un equipo, un grupo de personas talentosas que pudieran ayudarme a filtrar las montañas de datos y teorizar nuevas formas de estudiar estos objetos lejanos. Me comuniqué con algunas de las mentes más brillantes en el campo y pronto tuve un equipo pequeño pero dedicado trabajando conmigo. Juntos, comenzamos a desarrollar modelos para predecir el comportamiento de planetas y estrellas distantes. Empezamos a comprender las complejidades de estos cuerpos celestes, cómo su gravedad afectaba a su entorno, cómo podrían comportarse sus atmósferas y cómo interactuaban con el entorno cósmico. A medida que nos adentrábamos más en el proyecto, las preguntas se volvían más complejas. Empezamos a estudiar los objetos interestelares, aquellos que viajaban por el espacio sin estar ligados a ninguna estrella. La idea de un planeta errante, que flotaba sin rumbo por el espacio, me fascinaba. ¿Cómo se formaban estos objetos y cómo eran? ¿Podrían albergar vida? ¿Eran más comunes de lo que pensábamos? ¿Y si estaban ahí, cómo podríamos encontrarlos? Mi equipo trabajó incansablemente y, a medida que pasaban los meses, el proyecto empezó a ganar impulso. Empezamos a desarrollar nuevos métodos para detectar cuerpos cósmicos distantes. Al analizar la luz de las estrellas y buscar patrones sutiles en su movimiento, podíamos empezar a detectar la influencia gravitatoria de planetas invisibles u objetos que pasaban cerca. Fue un proceso lento,
Pero a medida que empezaban a acumularse los datos, también lo hacía nuestra confianza. Al mismo tiempo, estaba revisando algunos de mis trabajos anteriores. Siempre me habían fascinado los agujeros negros, pero cuando empecé a pensar en estos cuerpos cósmicos distantes, no pude evitar pensar en la posibilidad de que hubiera agujeros negros supermasivos escondidos en las afueras de las galaxias, que absorbieran materia de sus alrededores. Empecé a plantear la hipótesis de que podría haber agujeros negros aún más grandes, demasiado grandes para detectarlos, vagando por el espacio intergaláctico, consumiendo todo lo que se encontraba a su paso. Una noche, mientras estaba sentado en mi oficina, analizando los últimos datos con mi equipo, se me ocurrió una idea. ¿Y si los misteriosos fenómenos que habíamos estado observando en galaxias distantes, las extrañas anomalías gravitacionales, fueran el resultado de estos agujeros negros supermasivos errantes? Y si, mucho más allá de las galaxias visibles, hubiera agujeros negros lo suficientemente grandes como para tragarse sistemas estelares enteros, pero permanecieran ocultos en el vacío del espacio intergaláctico? La idea me provocó un escalofrío. Inmediatamente compartí mi idea con mi equipo y comenzamos a trabajar en modelos para predecir dónde podrían estar ubicados esos objetos. Analizamos las ondas gravitacionales, buscamos anomalías en el fondo cósmico de microondas y examinamos todos los datos que pudimos encontrar. También comenzamos a buscar cualquier evidencia indirecta de estos agujeros negros supermasivos, con la esperanza de encontrar una señal de su existencia. A medida que avanzábamos, no pude evitar sentir una creciente sensación de emoción y temor. La idea de descubrir un objeto tan masivo y oculto era emocionante y aterradora a la vez. ¿Qué significaría si descubríamos que estos agujeros negros existían? ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión del universo? ¿Qué secretos revelarían sobre la formación y evolución de las galaxias y las estrellas? Pero no era solo el aspecto técnico lo que me impulsaba, era la misma sensación de asombro que me había inspirado de niño. El deseo de comprender el universo, de responder a las preguntas fundamentales sobre la naturaleza del espacio y el tiempo, nunca me había abandonado. Fue esa pasión, alimentada por mi padre hace tantos años, la que me mantuvo en marcha durante las largas horas y las noches de insomnio. Cuanto más me adentraba en este nuevo proyecto, más me daba cuenta de que me encontraba al borde de un descubrimiento monumental. Sentía que volvía a mirar las estrellas, como cuando era niño, y me preguntaba qué misterios encierran. Y esta vez, estaba decidido a descubrirlo. A medida que avanzaba el proyecto, me di cuenta de que, si quería ampliar los límites del descubrimiento astronómico, necesitaba algo más que modelos teóricos y análisis de datos. Para explorar realmente lo desconocido, necesitaba una herramienta que pudiera escudriñar el cosmos más allá de lo que ningún telescopio había logrado antes. La tecnología actual simplemente no era suficiente para alcanzar los cuerpos cósmicos distantes e invisibles que buscaba, los que se encuentran más allá del universo observable y los que se esconden en el vasto vacío entre las galaxias. Siempre había creído que los avances tecnológicos eran la clave para desvelar los secretos del universo, así que, sin dudarlo, decidí invertir en un nuevo telescopio, uno que pudiera ampliar los límites de la visión humana. La idea era sencilla, pero a la vez desalentadora. Un telescopio con lentes ultrasensibles, capaces de detectar la luz más tenue procedente de los confines más lejanos del espacio. Sería el siguiente paso en la comprensión humana, una herramienta tan avanzada que podría captar datos que antes eran inalcanzables. El proyecto de construir este telescopio no era barato. De hecho, me costó más de lo que jamás había gastado en ningún equipo a lo largo de mi carrera. Pero estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario. Mi reputación en el campo, mis años de investigación y mi dedicación a la comunidad científica me habían llevado a este punto. Este telescopio podría ser el gran avance que había estado buscando. Conté con la ayuda de algunos de los ingenieros más brillantes que pude encontrar. Tenía una visión específica para el diseño. Una serie de lentes capaces de capturar luz en los espectros infrarrojo y ultravioleta, lo que nos permitiría observar cuerpos cósmicos que emitían longitudes de onda invisibles para el ojo humano. El telescopio también tendría que estar equipado con sensores avanzados para captar ondas gravitacionales sutiles y distorsiones en el espacio-tiempo, de modo que pudiéramos detectar incluso las anomalías más pequeñas a miles de millones de años luz de distancia. El proceso de ingeniería fue largo y desafiante.
Las lentes tenían que ser increíblemente precisas, con tolerancias tan estrictas que incluso la más mínima desviación podría hacer que todo el proyecto fuera inútil. Los sensores tenían que poder operar en las condiciones más extremas, ya que el telescopio tendría que ubicarse fuera de la atmósfera de la Tierra para evitar la interferencia de la contaminación lumínica de nuestro propio planeta. A medida que pasaban los meses, observaba el desarrollo del proyecto con una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que estábamos construyendo algo que nunca se había hecho antes, y eso me llenaba de orgullo y nerviosismo. ¿Funcionaría? ¿Seríamos capaces de capturar datos que pudieran responder a las preguntas que me había estado haciendo durante años? Los ingenieros trabajaron incansablemente, a menudo las 24 horas del día, y yo visitaba las instalaciones con regularidad para comprobar el progreso. Me sorprendió y me sentí humilde al ver el nivel de habilidad y experiencia que se puso en la construcción del telescopio. Cada parte era una maravilla de la ingeniería, diseñada para superar los límites de lo posible. Finalmente, después de casi un año de preparación, el telescopio estaba listo para su primera prueba. Lo instalamos en un lugar remoto, lejos de la contaminación lumínica de la ciudad, y nos preparamos para apuntarlo hacia los confines más lejanos del universo. La expectación era palpable. No se trataba simplemente de una máquina. Era la culminación de décadas de trabajo, de sueños y ambiciones, de la incesante búsqueda de conocimiento. Recuerdo la primera noche que activamos el telescopio. Lo apuntamos hacia un sistema estelar distante, uno que había sido objeto de mucha especulación. Durante años, los científicos se habían preguntado si había planetas orbitando la estrella y si podrían ser habitables. Pero las únicas observaciones que teníamos eran de telescopios tradicionales, y nunca podían darnos suficientes detalles para responder a la pregunta. Pero, a medida que las lentes ultrasensibles de nuestro nuevo telescopio se ajustaban, observé con asombro cómo la imagen en la pantalla comenzaba a enfocarse. Lo que vimos superó todo lo que podría haber imaginado. El nivel de detalle era asombroso. Cada planeta del sistema, cada luna, cada asteroide, cada rastro de luz, capturados con perfecta claridad. Los sensores del telescopio captaban longitudes de onda de luz que ningún ser humano había visto antes, revelando capas ocultas del sistema que habían sido invisibles para las generaciones anteriores de astrónomos. Pero no fue solo la luz visible lo que me sorprendió. Los sensores comenzaron a detectar distorsiones sutiles en el tejido del espacio-tiempo, el tipo de pequeñas anomalías gravitacionales que solo podían ser causadas por objetos cósmicos masivos. Por primera vez, pudimos observar los efectos de un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia distante, su gravedad doblando el camino de la luz de una manera que antes era indetectable. En ese momento, supe que habíamos cruzado un umbral. El universo ya no era un concepto abstracto y distante, era algo que podíamos observar con increíble detalle. Y lo que veíamos no eran solo estrellas y planetas, era una comprensión más profunda de las fuerzas que moldeaban el universo. Estábamos a las puertas de algo monumental. Pero a medida que recopilábamos más datos y comenzábamos a analizar los resultados, empezó a surgir un patrón extraño. Cuanto más mirábamos, más anomalías detectábamos. Había objetos, estrellas distantes y planetas, cuyo comportamiento no podía explicarse mediante la física convencional. Algunos de ellos parecían moverse de maneras que desafiaban las leyes de la gravedad, mientras que otros emitían ráfagas de energía que no podíamos rastrear hasta ninguna fuente conocida. Los descubrimientos fueron emocionantes e inquietantes a la vez. Siempre había sabido que el universo albergaba misterios más allá de nuestra comprensión. Pero ahora, con este nuevo telescopio, estábamos empezando a descubrirlos. No pude evitar sentir una sensación de emoción y temor a la vez. ¿Qué eran estas anomalías? ¿Eran simplemente errores en nuestros instrumentos o estábamos presenciando algo verdaderamente extraordinario? A medida que pasaban los días y continuamos con nuestras observaciones, los datos comenzaron a sugerir algo aún más extraordinario. La posibilidad de fenómenos cósmicos que nunca se habían visto antes, objetos o fuerzas que existían más allá de los límites de nuestra comprensión actual del universo. El proyecto apenas había comenzado, pero yo ya estaba viendo los frutos de mi trabajo. El telescopio nos estaba permitiendo vislumbrar lo desconocido, revelando partes del universo que habían estado ocultas a la vista durante eones. Pero con cada nuevo descubrimiento,
Las preguntas se volvían más complejas. ¿Qué estábamos viendo realmente ahí afuera? ¿Y hasta dónde estábamos dispuestos a llegar para descubrir las respuestas? Con el nuevo telescopio, finalmente pude ver el universo de una manera que solo había soñado antes. Las lentes ultrasensibles nos permitieron mirar mucho más allá de los confines de nuestro propio sistema solar, capturando detalles increíbles de estrellas, planetas y fenómenos cósmicos que estaban a millones, incluso miles de millones, de años luz de distancia. Recuerdo la primera vez que apuntamos el telescopio más allá de nuestro vecindario cósmico familiar. Nuestro objetivo era un sistema estelar distante, a años luz de la Tierra, anteriormente visible solo como un punto tenue. Con nuestro nuevo equipo, la imagen que se materializó en la pantalla fue impresionante. La estrella, que alguna vez fue un borrón distante, ahora era un orbe brillante, su luz atravesando las nubes de polvo y gas circundantes. Podíamos ver los planetas que lo rodeaban, cada uno orbitando a diferentes distancias, con colores y atmósferas diferentes. Me sentía como si estuviera mirando el corazón mismo del universo, como un testigo silencioso de las maravillas del espacio. La claridad era incomparable, cada detalle más nítido de lo que podría haber imaginado. Me maravillé ante la vista, una que ningún ser humano había visto antes. No era solo una vista de estrellas distantes, era la intrincada danza de fuerzas cósmicas, planetas en movimiento, luz que se curvaba y deformaba alrededor de agujeros negros, asteroides que se estrellaban en el vacío. Pero lo que más me impactó fueron los detalles ocultos, los sutiles fenómenos cósmicos que habían eludido a los científicos durante siglos. A medida que el telescopio miraba más profundamente en el espacio, comenzamos a ver cosas que nunca creímos posibles. Por ejemplo, avistamos un planeta errante, un mundo entero que se desplazaba libremente por la galaxia, sin un sol que orbitara. Estaba oscuro y frío, sin luz que revelara su superficie, pero podíamos ver su débil resplandor, el más leve rastro de calor que irradiaba desde su núcleo. También detectamos ondas gravitacionales, pequeñas ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo causadas por objetos masivos como agujeros negros que chocan. Estas ondas, tan diminutas, nunca antes se habían detectado con tanta claridad. Para nosotros, no eran solo una curiosidad científica, eran una clave para comprender el funcionamiento fundamental del universo. Cada vez que el telescopio captaba una de estas ondas, se sentía como una pequeña victoria, una nueva pieza del rompecabezas cósmico que encajaba en su lugar. Más allá de las estrellas conocidas, el telescopio comenzó a descubrir fenómenos extraños e inexplicables. En una observación particularmente notable, captamos un vistazo de una anomalía cerca del centro de una galaxia distante. Parecía una masa oscura y cambiante que desafiaba toda lógica, una región del espacio donde las reglas habituales de la física parecían desmoronarse. No pude evitar sentir emoción y miedo mientras miraba la pantalla, el misterio de esta anomalía cósmica que se cernía sobre mí. Era un descubrimiento que tendría profundas implicaciones. Fuera lo que fuese este objeto, no se parecía a nada en nuestra comprensión del universo. ¿Era un nuevo tipo de cuerpo celeste? ¿O se trataba de algo mucho más peligroso? No lo sabíamos todavía, pero estábamos decididos a averiguarlo. Cuanto más lo estudiábamos, más preguntas surgían. ¿Qué podía causar una distorsión tan extraña en el tejido del espacio? ¿Podría ser el resultado de algo así como un agujero negro supermasivo? ¿O era algo completamente desconocido? Cuanto más descubríamos, más me daba cuenta de lo poco que sabíamos en realidad. A pesar de toda nuestra tecnología, de todos nuestros avances, había tanto ahí fuera que no podíamos comprender. El telescopio era una herramienta poderosa, pero también un recordatorio constante de lo vasto y misterioso que era realmente el universo. Cada nuevo descubrimiento abría más preguntas que respuestas, y cada respuesta parecía plantear aún más desafíos. Me encontré consumido por la búsqueda del conocimiento. Cuanto más veía, más necesitaba comprender. Los límites del conocimiento humano parecían extenderse infinitamente hacia afuera, y me sentía como si estuviera al borde de algo trascendental. Pero con cada descubrimiento, también comencé a sentir algo más siniestro acechando en las profundidades del universo. Había un sistema estelar en particular, uno que volvíamos a visitar con el telescopio, que parecía irradiar una energía inquietante,
casi sobrenatural. El sistema tenía planetas, pero no eran como ninguno de los otros que habíamos estudiado. La radiación que emitían no era como el calor y la luz que esperábamos de los planetas cercanos a una estrella. Era como si absorbieran algo, atrayendo energía de una manera que desafiaba toda explicación. Entonces llegó el día en que vimos algo verdaderamente inexplicable. Estábamos estudiando una galaxia distante, mucho más allá de la nuestra, cuando nuestro telescopio captó un extraño pulso de energía, una explosión que parecía extenderse por el espacio. Al principio, pensamos que era solo un evento aleatorio, pero la señal se repitió, viniendo del mismo lugar, a intervalos regulares. Este pulso no se parecía a ningún fenómeno natural que hubiéramos visto antes. Era demasiado regular, demasiado estructurado, casi como si hubiera sido enviado deliberadamente desde algún lugar. Una parte de mí pensó que podría ser una señal de una civilización avanzada, pero descarté la idea rápidamente. Parecía demasiado descabellado, pero la posibilidad persistía en el fondo de mi mente. ¿Y si finalmente habíamos descubierto evidencia de vida inteligente más allá de la Tierra? Pasé incontables horas analizando los datos, tratando de descifrar el pulso. Realizamos simulaciones, analizamos las longitudes de onda, lo comparamos con todos los eventos cósmicos conocidos, y aún así, no pudimos encontrar una explicación. Era un acertijo, un enigma que nos atormentaba desde los confines más lejanos del espacio. Era un gran avance, pero al mismo tiempo parecía una advertencia. Cuanto más estudiaba el pulso, más empezaba a sentir algo extraño, algo que no podía explicar. Era como si el universo mismo estuviera tratando de comunicarse con nosotros, o tal vez tratando de decirnos algo que no estábamos listos para entender. Los misterios del cosmos siempre me habían intrigado, pero ahora parecían más oscuros, más amenazadores. Seguí observando, decidida a descubrir la verdad. Pero en mi corazón no podía quitarme la sensación de que el universo era vasto, incognoscible, y que cuanto más descubríamos, menos entendíamos. El telescopio nos había dado el poder de ver más lejos que nunca, pero a medida que observaba más profundamente lo desconocido, me di cuenta de que algunas preguntas tal vez fuera mejor dejarlas sin respuesta. Todos los días, me sentaba en mi escritorio, escudriñando la inmensidad del espacio a través de la lente del nuevo dispositivo que habíamos construido. Había sido una bendición, una herramienta tan avanzada que podía captar detalles a años luz de distancia, lo que permitía ver el universo con una nitidez nunca vista. Los datos eran casi demasiados para procesar, y cada nuevo descubrimiento era una pieza de un rompecabezas infinito. Me había sumergido tanto en mi trabajo que casi había olvidado cómo detenerme y mirar el cielo nocturno con asombro. Durante años había estudiado cuerpos celestes, estrellas, agujeros negros, planetas, y creía que lo había visto todo. Después de todo, el universo tenía sus ritmos predecibles, sus formas familiares e incluso sus elementos más misteriosos. Cosas como la materia oscura y los restos de estrellas muertas se habían convertido en patrones predecibles en mi mente. Pero entonces, una noche, algo me llamó la atención y no podía explicarlo. Era pequeño, apenas perceptible al principio. Estaba ajustando los controles del dispositivo cuando vi un parpadeo en el flujo de datos. Un movimiento diminuto, casi imperceptible. Al principio, supuse que era solo una interferencia, un fallo. Pero cuando acerqué más la imagen, vi algo inconfundible. Un objeto pequeño que se movía en la oscuridad profunda del espacio. No era una estrella ni un planeta, ni tampoco un cometa ni un asteroide. Era algo completamente diferente. Su forma no se parecía a nada que hubiera visto antes. El objeto tenía forma ovalada y se movía de una manera que no se alineaba con las trayectorias típicas de los cuerpos celestes naturales. No se movía sin rumbo fijo, sino con un propósito, casi como si estuviera navegando. Podía sentir una descarga de adrenalina recorriendo mi cuerpo. No se trataba de un fenómeno espacial común. Revisé y volví a verificar los datos. Ajusté los filtros, asegurándome de que nada hubiera ido mal con el equipo. Pero no importaba cómo ajustara los controles, el objeto permanecía allí. Cuanto más lo estudiaba, más preguntas surgían. ¿De dónde había salido? ¿Qué estaba haciendo ahí fuera, más allá de los límites de nuestro sistema solar?
No se correspondía con ningún diseño conocido de satélite o nave espacial. Nunca se había visto nada creado por el hombre que se moviera con tanta precisión en las profundidades del espacio. No era un objeto natural, eso era seguro. Durante semanas, observé este pequeño objeto con creciente curiosidad. Estaba demasiado fuera del alcance de cualquiera de nuestros instrumentos para investigarlo físicamente, pero a través del telescopio podía seguir su movimiento mientras se deslizaba por los bordes más lejanos de la Vía Láctea. Parecía aparecer y desaparecer a veces, cambiando de posición como si entrara y saliera de un mecanismo de camuflaje, pero siempre manteniendo la misma trayectoria general. Cuanto más observaba, más extraña se volvía la situación. Me estaba obsesionando cada vez más con eso, pero no podía quitarme la sensación de que me estaban observando, como si algo o alguien ahí fuera consciente de mi presencia. Sabía que era irracional. Yo era solo un científico, un hombre con un telescopio increíblemente poderoso, y sin embargo, había algo desconcertante en la forma en que se movía ese objeto. Una noche, mientras miraba hacia las profundidades del espacio, tratando de darle sentido al extraño objeto, noté algo aún más inquietante, un destello de luz, como un breve destello, que provenía de la misma zona. Era tenue, pero estaba allí, y no era natural. Era un patrón, como si el propio objeto hubiera emitido la señal. Un mensaje, una llamada. No sabía qué pensar. Había pasado años estudiando estrellas, galaxias y agujeros negros, pero esto era diferente. Se sentía diferente. Las posibilidades de lo que podría ser abrumaban mi mente. ¿Era una sonda? ¿Una pieza de tecnología avanzada de otra civilización? ¿O era algo mucho más complejo y desconocido? Fue entonces cuando decidí correr el riesgo. No podía dejar pasar este descubrimiento. Tenía que acercarme, de alguna manera. Empecé a hacer ajustes en la configuración del telescopio, tratando de acercarme al objeto con mayor claridad, para descifrar más señales y patrones que había comenzado a observar. Durante horas, me senté frente a la consola, con la mente acelerada. Los movimientos del objeto se estaban volviendo más erráticos, casi como si reaccionara a mis intentos de enfocarlo. Parecía acelerar, cambiar de dirección, como si fuera consciente de mi atención. Entonces, sin previo aviso, el objeto salió disparado al espacio a una velocidad imposible. No pude seguirlo. Se movió tan rápido que los datos ya no eran precisos, como si el objeto hubiera trascendido nuestra capacidad de rastrearlo. Me quedé allí sentado, mirando la pantalla en estado de shock. Acababa de presenciar algo que no podía comprender, algo más allá de todo lo que había estudiado en toda mi carrera. El objeto había desaparecido, pero la sensación de él, su presencia, su propósito, permanecía. Había sido parte de algo ahora, algo mucho más allá de todo lo que podía explicar. No sabía lo que significaba, pero estaba seguro de una cosa: acababa de hacer contacto con algo que no era de este mundo. Algo inteligente. El universo había abierto una nueva puerta y yo había visto a través de ella, aunque fuera solo por un momento. Pero eso era solo el comienzo. Algo me decía que el universo no había terminado de revelarme sus misterios. Y fuera lo que fuese, estaba lejos del final. Solo había comenzado. Era difícil de creer, incluso para alguien como yo, alguien que había pasado toda su vida estudiando las estrellas, las galaxias y el vasto espacio desconocido. Sin embargo, allí estaba yo, mirando por mi telescopio el lugar preciso en el cosmos donde había desaparecido el objeto, y dándome cuenta de que todo lo que alguna vez había creído sobre el universo, su infinito vacío, era fundamentalmente erróneo. No estamos solos. Era un pensamiento tan asombroso, tan insondable, que durante mucho tiempo no pude admitirlo. Había visto la evidencia de primera mano. Lo había seguido, observado, tratado de darle sentido a sus movimientos. Pero, ¿cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía presentar esta información sin que me etiquetaran de loco o, peor aún, sin que mis compañeros me desacreditaran? Siempre me había enorgullecido de mantener un enfoque racional y científico del cosmos, pero esto estaba más allá de todo lo que había estudiado. Había sido un escéptico toda mi vida, un hombre de lógica y hechos, no propenso a vuelos de fantasía o teorías descabelladas. Y sin embargo,
Aquí estaba yo, un hombre que había visto pruebas de vida inteligente más allá de nuestro mundo. Los días que siguieron fueron confusos. No podía quitarme la sensación de que el universo me estaba observando, esperando que actuara. Cada vez que intentaba escribir mis observaciones, dudaba. Mi mano se cernía sobre el teclado, pero las palabras no salían. ¿Cómo podía transmitir algo tan profundo de una manera que la gente pudiera creer? ¿Cómo podía explicar que había visto algo que no era de esta tierra, algo tan alejado de la comprensión humana que parecía un sueño? Necesitaba más pruebas. Necesitaba algo concreto, algo irrefutable que mostrarle al mundo. Y, sin embargo, no tenía nada. Ni fotos, ni vídeos. Solo mi palabra. Y eso, en el mundo académico, no era suficiente. Pero como si el universo hubiera escuchado mis pensamientos, una semana después, algo sucedió. Estaba de nuevo frente a mi telescopio, como siempre, analizando cuidadosamente las estrellas y las galaxias. Había decidido encontrar más datos, dar sentido a lo que había visto antes, cuando de repente, allí estaba otra vez. Un objeto pequeño, de forma ovalada. No solo una mota fugaz, sino una presencia clara e innegable. Se movía en línea recta a través de la oscuridad del espacio. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El objeto había regresado. Rápidamente ajusté el enfoque del telescopio, pero para mi frustración, la máquina no pudo capturarlo correctamente. La cámara, las lentes, los instrumentos que había calibrado minuciosamente, todos ellos no lograron capturar ninguna imagen significativa. El objeto parecía brillar y distorsionarse, como si supiera que alguien lo estaba observando. Era casi como si estuviera, evitando deliberadamente ser detectado. Por un momento, consideré rendirme, considerarlo un truco de la luz, un error de cálculo. Pero luego recordé el primer encuentro, la forma en que se había movido el objeto, la forma en que había respondido a mi atención. No tenía dudas de que era real. No tenía dudas de que estaba allí afuera. Y por alguna razón, estaba jugando conmigo. Esta vez, estaba lista. Sabía que la única manera de capturar verdaderamente este momento, de documentarlo adecuadamente, era confiar en mis propias observaciones, mi propia experiencia. Comencé a escribir, tecleando frenéticamente en mi computadora, detallando todo lo que había visto, todo lo que había sentido. Los detalles, las formas, los movimientos. Incluso incluí mis teorías, mi creciente creencia de que no estábamos solos en el universo y que alguien, se había comunicado con nosotros. Conocía los riesgos. Sabía que presentar esta información sin pruebas contundentes, sin fotografías, sin vídeos, me llevaría al escepticismo, al ridículo e incluso a la ruina profesional. Pero no podía evitarlo. La verdad tenía que ser conocida. El mundo necesitaba saber lo que yo había visto. Así que tomé la decisión. Lo incluiría en mi trabajo científico. Lo convertiría en parte de mi legado, la culminación de una vida dedicada al estudio de las estrellas. La verdad estaría ahí fuera y, creyera o no alguien, no podría volver atrás. Esa era la realidad que había descubierto. Ese era mi descubrimiento. Cuando terminé de escribir las últimas palabras de mi informe, no pude evitar sentir una sensación de inquietud. Había visto el futuro de la humanidad, pero no estaba seguro de si el mundo estaba preparado para ello. No estaba seguro de si yo estaba preparado para ello. Pero una cosa era segura: el universo había abierto una puerta y yo la había atravesado. Ya no había vuelta atrás. Presioné enviar y mi artículo fue enviado oficialmente. Ahora, solo podía esperar. El objeto que había visto, el que había intentado capturar con tanta desesperación, no se parecía en nada a nada que hubiera visto antes en mi carrera como astrónomo. Era como si desafiara todos los principios de la física conocida, todas las leyes que había pasado mi vida estudiando y enseñando. El material del objeto fue la primera anomalía que noté. No se parecía a nada que se encontrara en la Tierra. Tenía un brillo metálico extraño, pero no era el brillo del acero pulido o del aluminio. Era más fluido por naturaleza, casi orgánico, como si pudiera cambiar o adaptarse a su entorno. No era sólido en el sentido convencional. Más bien, daba la impresión de ser semipermeable,
como si estuviera construido a partir de algún tipo de sustancia desconocida que interactuaba con la atmósfera de maneras que hacían imposible su análisis completo. Estaba ligeramente aplanado en la parte delantera, casi como la forma de un avión aerodinámico, pero sin bordes ni costuras claras. La parte trasera, sin embargo, era más masiva, casi como si estuviera destinada a absorber energía o aprovechar alguna fuente de energía desconocida. Había un aura extraña a su alrededor, algo que lo hacía sentir vivo, pero no había forma de saberlo con certeza. La forma en que se movía era otro enigma que me carcomía constantemente. Se movía con una gracia y una velocidad antinaturales, casi como si estuviera impulsado por algo más allá de la propulsión convencional. Sus movimientos eran fluidos, rápidos y precisos, nada que ver con los movimientos erráticos de los objetos hechos por el hombre o el caótico vaivén de los satélites en el espacio. Era deliberado, tenía el control, y era consciente, pero la parte más inquietante era la total falta de cualquier indicación de quién o qué estaba dentro. No había cabina. No había ventanas visibles. No había aberturas ni escotillas que sugirieran formas de vida de ningún tipo. No había marcas, ni insignias, ni indicación de origen. Era como si existiera únicamente para moverse, y más allá de eso, no tenía ningún propósito, ninguna razón de ser. No tenía forma de saber qué, o quién, lo estaba pilotando. No pude evitar que ese pensamiento me atormentara. ¿Quién o qué podría crear algo así? ¿Qué tipo de civilización, qué tipo de inteligencia diseñaría un objeto que parecía doblar la estructura misma de lo que entendíamos sobre la tecnología? Mi mente daba vueltas con las posibilidades, las implicaciones. Había estado estudiando estrellas, planetas y galaxias durante décadas, pero allí estaba, mirando algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre el universo. Me sentí como un niño una vez más, parado al borde de algo vasto e incomprensible. Cuanto más pensaba en ello, más preguntas surgían. ¿Por qué había aparecido el objeto cuando lo hizo? ¿Por qué se había acercado a mí, casi como si hubiera sido consciente de mi presencia? ¿Qué quería? ¿Quería algo? ¿O simplemente estaba observando, pasando por nuestro sistema solar en un viaje más grande? Y, lo más inquietante de todo, ¿por qué nadie más podía verlo? Había intentado, en vano, utilizar mis cámaras e instrumentos para capturar un registro de lo que había presenciado, pero el objeto parecía desvanecerse tan pronto como apartaba la mirada. Era como si se me estuviera escapando deliberadamente, o tal vez incluso manipulando la misma tecnología que utilizaba para estudiarlo. Mi sueño se convirtió en víctima de estos pensamientos. Apenas podía concentrarme en el trabajo. Me encontraba mirando las estrellas, con la esperanza de echar otro vistazo, pero nunca llegaba nada. Era como perseguir una sombra, algo fugaz, algo que siempre se me escapaba de las manos. Cuanto más pensaba en ello, más me carcomía el misterio, consumiendo cada pensamiento despierto. La soledad de no poder compartir con nadie lo que había presenciado solo se sumaba al peso que sentía que me oprimía. No había respuestas, solo había más preguntas, demasiadas preguntas sin respuesta. Y por mucho que me dijera a mí mismo que era solo un científico, alguien que se ocupaba de hechos, de datos, había una creciente sensación de que algo más grande, algo mucho más allá de mi comprensión, estaba en juego. Algo antiguo, algo inmenso, que de alguna manera se había cruzado con mi propia existencia insignificante. Era demasiado para soportar, y aún así, no podía quitarme de encima la sensación de que el objeto me estaba observando, que estaba esperando que yo hiciera algo, tomara una decisión, hiciera un movimiento o tal vez simplemente reconociera su existencia. Esa misma sensación que había sentido cuando apareció por primera vez, esa conciencia inquebrantable de que no estaba mirando simplemente un objeto inanimado, sino algo mucho más inteligente, mucho más decidido. Traté de continuar con mi trabajo, traté de concentrarme en mi investigación, pero no pude. El misterio de ese objeto, las preguntas que planteaba, persistían en mi mente como una picazón que no podía rascar. No era solo el objeto lo que me perseguía, era el conocimiento de que había mucho más allí afuera, y ya no estaba seguro de si estaba listo para enfrentarlo. Pero tenía que hacerlo. No había vuelta atrás. No ahora. Había visto algo. Había vislumbrado la verdad.
y ahora tenía que saberlo todo. Cada respuesta, cada pieza de este rompecabezas, por imposible que pareciera. El universo me había mostrado un fragmento de su realidad y ya no podía ignorarlo. Tenía que cavar más profundo. Tenía que descubrir qué había ahí afuera. Durante semanas, los cielos permanecieron tranquilos. El objeto que había visto, el que había atormentado mis pensamientos y me había llevado al borde de la obsesión, no apareció de nuevo. Era como si el universo se hubiera quedado en silencio, como si la inteligencia que controlaba esa nave hubiera decidido desaparecer, dejándome sola con mis preguntas. No podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Era un pensamiento paranoico, tal vez, pero después de todo lo que había presenciado, no podía simplemente descartarlo. Ellos, fueran lo que fueran, habían sido conscientes de mi presencia. Yo lo sabía. Lo sentía en la forma en que el objeto se había movido, en la forma en que había flotado cerca de mí, casi como si me estuviera observando tanto como yo lo estuviera estudiando. Fue como si hubiera notado mi curiosidad y luego, después de que viera demasiado, simplemente desapareciera. Tal vez sabían que yo los había descubierto. Tal vez nos estaban estudiando, tal como yo había estudiado las estrellas, los planetas, las galaxias. ¿Éramos una curiosidad para ellos? ¿Una pequeña e insignificante mota en la vasta extensión del universo? ¿O éramos algo más? Algo que querían comprender, analizar, como yo estudiaba los movimientos de los cuerpos celestes o las extrañas anomalías en las profundidades del espacio. Cuanto más pensaba en ello, más me preocupaba. Mi mente corría, tratando de darle sentido a todo, pero no podía encontrar una explicación lógica. Todo lo que había sabido en mis años de estudio de astronomía, de observación de las estrellas, ahora parecía inadecuado. Las leyes de la física, los principios de la ciencia, todo lo que había dedicado mi vida a estudiar, de repente era irrelevante. Había algo ahí fuera que no encajaba en mis pequeñas y ordenadas cajas de comprensión. Algo que hacía que todas las teorías, todos los libros de texto, parecieran escritos por alguien que no tenía idea de lo verdaderamente vasto e incomprensible que era el universo. Empecé a sentirme como un tonto. ¿Cómo era posible que pensara que podía captar el infinito? ¿Qué podía comprender algo tan vasto como el cosmos y sus misterios cuando estaba claro que solo estaba arañando la superficie de lo que había más allá? Tal vez no era que nos estuvieran estudiando. Tal vez era peor. Tal vez me estaban estudiando a mí, escogiendo a alguien por una razón que aún no podía entender. Tal vez habían sabido desde el principio que yo sería quien los vería, quien descubriría su presencia. Y ahora que lo había hecho, estaban esperando a que yo diera el siguiente paso. La idea me atrapó. Mi propia existencia parecía insignificante comparada con la enormidad de lo que había descubierto. Mis teorías, mis descubrimientos, no eran nada comparados con las implicaciones de lo que había visto. Ya no era solo un astrónomo. Era testigo de algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Pero no había nadie a quien pudiera contárselo. Nadie me creería. Incluso si de alguna manera pudiera capturarlo en película, el mundo no escucharía. Lo llamarían un engaño, un producto de la imaginación. Era demasiado salvaje, demasiado imposible de comprender. Y, sin embargo, sabía lo que había visto. No podía borrar el recuerdo de ese objeto extraño, de sus movimientos imposibles y su material imposible. Estaba grabado en mi mente. Así que esperé, y mientras esperaba, me devané los sesos en busca de respuestas. ¿Qué querían? ¿Por qué se habían mostrado ante mí? ¿Estaban tratando de comunicarse? ¿O era una especie de prueba, un encuentro fugaz destinado a dejarme cuestionando todo lo que creía saber? Los días se convirtieron en semanas y, aún así, nada llegó. Me quedé en mi observatorio, noche tras noche, mirando las estrellas, observando el cielo, esperando otra señal. Pero nunca llegó. Era como si el universo se hubiera tragado el secreto por completo, cerrando la puerta a lo que fuera que había venido a visitarme. Y, sin embargo, no pude evitar sentir que esto era solo el comienzo, que esto era solo una pequeña parte de una historia mucho más grande que se estaba desarrollando mucho más allá de mi comprensión. Tal vez me habían estado estudiando todo el tiempo. Tal vez estaban esperando que yo diera el siguiente paso.
Pero sabía una cosa con certeza: no iba a dejar de buscar. No podía. La verdad estaba allí afuera, en algún lugar. Randy estaba sentado frente a su escritorio, mirando la página en blanco que tenía ante él. El peso de su decisión lo oprimía como la enormidad del cosmos mismo. Solo había visto el objeto 2 veces, solo 2 encuentros fugaces, no más de unos pocos momentos en el lapso de toda su vida. Pero esos momentos habían alterado su percepción de todo. Siempre se había enorgullecido del hecho de que su trabajo se basaba en hechos observables y tangibles. Pero esto era algo completamente distinto. Algo que desafiaba toda lógica, toda ciencia conocida. Y, sin embargo, la verdad era innegable. La había visto, con sus propios ojos. Se pasó una mano por su ralo cabello gris y exhaló bruscamente. Escribir sobre ello significaba entrar en un mundo donde su reputación podía quedar destrozada. La comunidad científica era despiadada cuando se trataba de afirmaciones sin fundamento. Había visto a colegas ridiculizados por mucho menos. Esta no era solo una teoría descabellada o una hipótesis que pudiera debatirse. Esta era una afirmación extraordinaria, el tipo de afirmación que podía hacer o deshacer una carrera. Pero en el silencio de su observatorio, rodeado de las herramientas que había utilizado durante décadas para desentrañar los misterios del universo, la elección parecía más clara. Ya no se trataba solo de él. Se trataba de un panorama más amplio, de la posibilidad de que la humanidad hubiera estado ciega a algo mucho más significativo de lo que nadie podría haber imaginado. Él podría ser el que lo revelara, el que estuviera al frente de un nuevo capítulo en la historia del lugar de la humanidad en el universo. La idea de su nombre en la historia, grabado junto a los grandes como Copérnico, Galileo o Kepler, lo llenó de una tranquila sensación de propósito. Había pasado su vida estudiando las estrellas, pero ahora tenía la oportunidad de ser parte de algo aún más grande. De ser el que pudiera decir, con certeza, que no estábamos solos, que había más en el universo de lo que jamás podríamos esperar entender. Randy tomó un bolígrafo y comenzó a escribir, con la mano firme a pesar del peso de sus pensamientos. El objeto, un encuentro cercano. A lo largo de mi carrera, he estudiado innumerables cuerpos celestes, he observado galaxias distantes y he cartografiado con precisión el universo en constante expansión. Sin embargo, hay una experiencia que no puedo explicar, que ha desafiado los límites de todo lo que sé. Un encuentro con un objeto volador no identificado, diferente a todo lo registrado e incluso imaginado anteriormente. Ocurrió en 2 ocasiones distintas, cada una de ellas cuando mi telescopio estaba apuntando a objetos mucho más allá de nuestro sistema solar. El primer avistamiento fue breve, un destello de movimiento en el rincón de mi campo visual, justo fuera del alcance de las estrellas que había estado observando. El segundo encuentro, más deliberado, ocurrió varias noches después, cuando el objeto pareció deslizarse por mi campo de visión con una precisión notable. A diferencia de cualquier nave espacial conocida, exhibía características que no se pueden atribuir a la tecnología humana actual. Tenía forma ovalada, estaba construido con un material que no se parecía a nada que se encuentre en la Tierra. Se movía con una velocidad y una agilidad notables, desafiando todos los principios convencionales de la física. Las implicaciones de un descubrimiento de este tipo son profundas. Si este objeto es en verdad una nave de origen extraterrestre, desafía todo lo que creíamos saber sobre el universo. Plantea preguntas sobre la naturaleza de la vida más allá de la Tierra y el potencial de civilizaciones inteligentes en otras partes del cosmos. Soy plenamente consciente de que la comunidad científica se mostrará escéptica ante tales afirmaciones. Sin embargo, mantengo mis observaciones. El objeto que vi no fue producto de mi imaginación ni una anomalía natural. Fue deliberado, intencional y, lo más importante, real. No tengo ninguna prueba definitiva que presentar, ni imágenes de vídeo ni evidencia tangible. Pero lo que sí tengo es mi testimonio. Como profesor e investigador respetado en el campo de la astronomía, he dedicado mi vida al estudio del cosmos. No hago estas afirmaciones a la ligera. Escribo esto no para buscar fama o reconocimiento, sino para instar a mis colegas científicos a abrir sus mentes a las posibilidades que se encuentran más allá de nuestra comprensión. Si este encuentro es algo más que una coincidencia, representa un punto de inflexión en la historia humana.
Debemos estar preparados para aceptar que no estamos solos en el universo. Randy M., profesor de astronomía, universidad. Randy se reclinó en su silla después de terminar la última línea, mirando fijamente las palabras en la página. Sus manos temblaban ligeramente, pero sintió una extraña sensación de alivio. Lo había escrito, había puesto la verdad en blanco y negro, incluso si sabía que sería rechazada por muchos. Ya no había vuelta atrás. Para bien o para mal, su nombre estaría ligado para siempre al descubrimiento de lo desconocido. No podía saber si le traería fama o ruina, pero en ese momento se dio cuenta de que no importaba. Había visto algo que nadie más había visto, y eso, en sí mismo, era suficiente. Respiró profundamente, selló el papel en un sobre y lo dirigió a la revista donde planeaba presentar su trabajo. Con una última mirada a las estrellas del exterior, Randy sintió una tranquila sensación de satisfacción. El universo era vasto, misterioso y más allá de la comprensión. Pero ahora, al menos, había comenzado a hablarle. En cuanto se publicó el artículo de Randy, la respuesta fue rápida y brutal. Había esperado cierto grado de escepticismo, por supuesto. Cualquier afirmación innovadora, especialmente una tan extraordinaria como la existencia de naves extraterrestres, provocaría dudas. Pero para lo que no se había preparado fue para la magnitud de la reacción. Su bandeja de entrada se inundó de correos electrónicos, algunos respetuosos, otros mordaces. Colegas a los que alguna vez había respetado y admirado ahora parecían cuestionar su cordura. «Esto es absurdo», decía un correo electrónico. «El profesor M ha pasado décadas construyendo una carrera respetable, solo para tirarlo todo a la basura con afirmaciones infundadas». Otro mensaje, de un físico destacado, lo calificaba de pseudociencia irresponsable. No fueron solo los académicos los que expresaron su desaprobación. Los medios de comunicación se enteraron de su artículo. Pronto, Randy se convirtió en objeto de burlas en innumerables artículos en línea y segmentos de televisión nocturnos. Los medios de comunicación publicaron titulares sensacionalistas. Un astrónomo respetado afirma haber visto ovnis. Está perdiendo la cabeza. Las bromas eran interminables. El profesor Randy podría necesitar un telescopio para recuperar la cordura, bromeó un tabloide. Al principio, Randy intentó ignorar el ruido. Se aferró a la creencia de que el tiempo demostraría que sus observaciones eran correctas. Pero las burlas no cesaron. En cambio, se intensificaron. Los colegas que alguna vez lo habían invitado a conferencias ahora le dieron la espalda. Las invitaciones a conferencias fueron retiradas. Las invitaciones para hablar en instituciones académicas prestigiosas desaparecieron. Incluso los estudiantes empezaron a distanciarse. Algunos se acercaron a él en privado, expresando preocupación por su bienestar. «Profesor, ¿está todo bien?», preguntaban con la voz teñida de incertidumbre. Algunos decían que creían en su integridad, pero que les daba miedo que los relacionaran con él, por miedo a que arruinara sus propias carreras en ciernes. El aislamiento empezó a instalarse. La soledad era palpable. Randy pasaba cada vez más tiempo en su observatorio, mirando las estrellas, buscando alguna semejanza del objeto que había presenciado. Pero incluso eso se sentía diferente ahora. El consuelo que alguna vez encontró en la inmensidad del universo había sido reemplazado por un vacío corrosivo. Las estrellas parecían frías, distantes y poco atractivas. Era como si también se estuvieran burlando de él. La peor parte llegó cuando recibió una carta de su universidad. Abrió el sobre con el corazón apesadumbrado, sabiendo ya lo que contenía. Después de una revisión exhaustiva de su trabajo reciente y a la luz de sus afirmaciones infundadas y controvertidas, la Junta ha decidido poner su posición bajo revisión. Se determinarán las acciones posteriores después de esta revisión. Se acabó. Randy había pasado toda su vida construyendo su reputación y ahora, en cuestión de semanas, se estaba desmoronando a su alrededor. Sus teorías siempre habían sido aceptadas como innovadoras, sus contribuciones a la astronomía incuestionables. Pero esto era demasiado. Había sobrepasado los límites de lo que se consideraba aceptable en la comunidad científica. Los días se convirtieron en semanas, y aún así, el ridículo público continuó. Las preguntas interminables, la duda,
Las miradas frías de antiguos colegas. Randy intentó seguir adelante para demostrar que no había perdido la cabeza, pero cada intento se sentía como un paso más lejos de la verdad. Nadie le creía, ni siquiera aquellos que alguna vez habían estado a su lado. No fue hasta tarde una noche, cuando Randy estaba sentado solo en su observatorio, que un pensamiento lo golpeó con una claridad escalofriante. ¿Y si tenían razón? ¿Y si se había vuelto loco? ¿Y si lo que había visto no era más que un efecto de la luz, o el resultado del exceso de trabajo y la falta de sueño? ¿Podría su mente haber inventado toda la experiencia? ¿Podría haber estado tan desesperado por el reconocimiento que se lo inventó todo? Intentó apartar el pensamiento, pero permaneció como una sombra. La presión de las últimas semanas lo había agotado. Las noches sin dormir, el bombardeo constante de críticas, la duda que le carcomía el fondo de la mente. ¿Podía confiar en sus propios sentidos? ¿Podía confiar en la realidad sobre la que había escrito con tanta confianza? Y entonces, justo cuando estaba a punto de descartarlo todo, sucedió algo extraño. Estaba mirando su telescopio, como lo había hecho tantas veces antes, cuando algo le llamó la atención. Un destello de movimiento, rápido, pero inconfundible. Una sombra, deslizándose entre las estrellas. Una forma que no pertenecía a ese lugar. Su corazón se aceleró mientras ajustaba la lente, enfocando intensamente. Allí estaba otra vez, el mismo objeto que había visto meses antes. La misma forma ovalada, el mismo material brillante. Por un momento, se quedó paralizado, incapaz de comprender lo que estaba viendo. ¿Era real? ¿Era realmente el mismo objeto? ¿O su mente le estaba jugando una mala pasada una vez más? La respiración de Randy se aceleró mientras observaba el objeto atravesar el cielo y desaparecer en la distancia. Sabía lo que había visto. Sabía que era real. Pero, ¿cómo podía demostrarlo? ¿Cómo podía hacer que el mundo le creyera? Las dudas que habían estado invadiendo su mente comenzaron a disiparse. No era solo su palabra contra la de ellos. Él tenía la evidencia. Y esta vez, no permitiría que nadie se la arrebatara. Garabateó notas frenéticamente, marcando las coordenadas de la ubicación del objeto, registrando cada detalle que podía recordar. Pero en el fondo de su mente, un pensamiento lo carcomía. Si ellos también podían verlo, entonces tal vez, solo tal vez, él no estaba loco después de todo. Pero mientras Randy se preparaba para compartir este nuevo descubrimiento, el mundo ya había tomado una decisión. Por lo que sabía, la siguiente ola de burlas caería con más fuerza que la anterior. Ya había perdido su puesto, sus colegas y su reputación. Pero había una cosa que todavía le quedaba, su pasión por las estrellas. Y no importaba lo que el mundo pensara de él ahora, no estaba dispuesto a dejar que se le escapara.